Kiruv es un movimiento que se ha formado para poder acercar a aquellos judíos que están lejos de sus tradiciones, lejos de su pueblo, poder acercarlos un poco a sus tradiciones, a la Torá, a las mitzvot. Y es un movimiento que, como han explicado, se ha desarrollado los últimos años, se ha desarrollado y ha crecido, ya que el pueblo judío se ha alejado mucho de sus bases. Y en el póster que tienen las letras NLE. NLE. ¿Qué quiere decir? NLE es NERLELEF, es la institución que está apoyando este proyecto, estas conferencias. NERLELEF es una institución que está en Israel, que ellos es un grupo de personas, en la cabeza están dos grandes donantes, uno en Nueva York y uno en Brasil, y varias personas, varios rabinos atrás del proyecto, el cual tienen programas y proyectos de Kiruv en todo el mundo. ¿Qué esperan de este congreso? El objetivo del congreso principalmente es capacitar y desarrollar a aquellas personas que ya se dedican al Kiruv, o también las instituciones judías que se dedican a enseñar a la gente al Jinuj, también las escuelas, y también poder promover un poco la necesidad que hay en México de acercar a la gente, de que nuestros jóvenes no se pierdan y no se asimilen. ¿Y cómo ve a la comunidad judía, a nuestros jóvenes, actualmente? Yo creo que los jóvenes en esta generación ya no son como las generaciones pasadas, que cuando llegaron las primeras personas a México y sus hijos todavía tenían valores y raíces judías muy apegadas. Cada vez la comunidad, los jóvenes se están perdiendo más, han perdido muchos valores. Vemos que las escuelas empiezan a vaciar. A pesar de México ser un lugar diferente al resto de los países en el mundo, que la asimilación, casamientos mixtos no es tan alto, y las escuelas, la mayor parte de los jóvenes asisten a escuelas judías, vemos cada vez que las escuelas comienzan a cerrar, tienen menos alumnos, a pesar de que hay más población. Y vemos cada vez que los jóvenes están metidos en más problemas, drogadicción, alcoholismo. Como toda la sociedad empezamos mucho a asimilarnos a ellos, y nuestro objetivo es también ayudarlos para poder sacarlos de esta situación y poderlos acercar otra vez a nuestra comunidad. ¿Cómo crees que pueda acercar, ya no hablo en las escuelas, a los universitarios? Yo personalmente los veo muy alejados, muy dispersos, con muy pocos valores. Así es. Bueno, hoy en día, en México, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Morashá, que lo comenzamos aproximadamente 5 años y un poquito más. Comenzamos alrededor de 15 personas a enseñarles, jóvenes en edad universitarios, en edad universitaria, y poco a poco lo hemos ido creciendo, nos hemos llamando, con diferentes actividades, con clases mucho más intelectuales, judaísmo mucho más abierto, mucho más pensante. Y gracias a Dios, hoy en día tenemos estudiando fijos alrededor de 140, 150 personas, y han pasado por nuestros programas más de 350 personas. Sé que no es suficiente, pero se está haciendo algo, y si se pudiera replicar este tipo de proyectos en México, entonces creo que los jóvenes se pueden empezar a acercar. Pero es siempre cuando hay un judaísmo pensante, inteligente, y que les hablen un idioma que tienen hoy en día. Ya es un idioma distinto al que tenían nuestros padres, y eso es lo que tenemos que aprender, cómo hablarles, cómo llegarles, dónde están sus intereses, y poco a poco volver a darles valores. Y me queda claro que cualquier persona que ha entrado a las clases sale con valores distintos, se da cuenta que la Torá y las mitzvot no es aquello pesado, antiguo que creían que era, sino que es algo muy interesante, muy inteligente, y la gente con eso se comienza a acercar a sí mismos, a la Torá, a su comunidad. ¿A dónde dan las clases? Las clases son en Fuente del Sol. Tenemos uno de los proyectos en Fuente del Sol, que es el más grande que tenemos ahora, Fuente del Sol 18, en el Midrash Horadat, y ahora estamos abriendo un nuevo proyecto en Shareb Binah, en Interlomas. Okay. Y, también hay un proyecto aquí en la comunidad sefaradí,
dirigido por Rabino Nisopanti. Qué bueno. Y la idea es acercarlos al judaísmo o hacer gente muy religiosa. No. La idea es, nosotros trabajamos de una manera que no imponemos nunca judaísmo, nunca le decimos a nadie que tiene que cuidar. Yo personalmente creo, y así lo manejo, es una decisión muy personal de cada quien. Yo siempre digo que cuando una persona tiene una buena mercancía que vender, no tiene que convencer a nadie de su mercancía. Lo que nosotros hacemos es enseñar qué quiere decir una buena mercancía y dejamos que el cliente escoja con la buena mercancía. Nosotros enseñamos que la Torah y la mitzvot tiene valores muy, muy grandes personales en la familia, en su acercamiento consigo mismos, en su acercamiento con Dios. Y la gente poco a poco ellos comienzan a entrar, pero no es toda la gente la que entra, mucha gente solamente se reencuentra con sus padres, con sus familias o con su comunidad. Y ahorita yo estoy pensando en jóvenes que conozco, ¿sí? Sí. Y que los veo completamente alejados, completamente apáticos hacia la religión. ¿Qué se puede hacer con estos jóvenes? Pues yo creo que es lo mismo. Hemos creado un sistema tal que los jóvenes no les gusta la religión porque parece que es un modo solamente de costumbres y de obligaciones y no conocen lo bonito que es el convivirla, el pensarla, el llevarla. Lo que tenemos que hacer es difundirla de una forma más inteligente, como dijimos. Ya no nos encontramos en aquellos años donde las cosas son por obligación. ¿Y por qué? Porque así me enseñaron mis padres y porque así tiene que ser. Yo creo que la única manera es cuando la persona estudia y ve lo bonito y lo importante que es, la gente sola regresa. Hasta ahora ha funcionado nuestros programas, tenemos una deficiencia que no tenemos ni siquiera cómo llamar, cómo llegar a toda esa gente. No tenemos una base de información en México de dónde están todos los jóvenes en las comunidades, dónde están, en qué universidad están, no tenemos cómo se nos llenan nuestros proyectos y nuestros programas. Un amigo trae a otro. Viene una persona, le gusta lo que hacemos y le dice a su amigo, le dice a su novia, le dice a su novio, ven, vamos a estudiar, ven para que conozcas, y así comienza a llegar la gente. Y yo creo que es la manera que podemos llegar con ellos. Si trabajamos seriamente, aprendemos cómo hablarles, aprendemos qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, creo que es relativamente sencillo hacerlo, solamente el problema es todavía el capital humano, que no hay suficiente para hacer esto. Agradecerles mucho nada más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo primero a lo que llegaron fue un proyecto de capacitación en liderazgo judío. Pero no es tan liderazgo judío como podemos ver liderazgo en cualquier libro, sino liderazgo judío con fundamentos bien sólidos en nuestra Torah. Esos fueron los primeros Tochniot de Ner Le'elef. Varios de los que están acá seguramente habrán participado. Al día de hoy, de estas parejas que son muy finamente seleccionadas, porque se busca gente Yireh Shamayim, se buscan abrejim que tengan bien sólidos su limud y sus fundamentos de emuná, se busca gente que se anime a salir a distintos lugares en el mundo, a ocuparse de combatir la asimilación creciente. También todos nosotros fuimos a escuela no judía, o sea, tenemos nuestra casa, nuestro papá, el Rab, pero fuimos a escuela no judía, estamos rodeados de no yudim y teníamos la fuerza de un hogar que nos apoyó en su momento. Incluso nuestros hijos fueron lo que se llama Cohen, fueron escuela de varones y mujeres juntos, donde la mayoría de los niños no eran Shomrei Shabbat en su momento, y sin embargo había todavía el mundo de lo sencillo, de lo simple, donde aún estando sentados en el aula junto con niños que no eran datim, pero era más fácil en ese momento la relación con el mundo no religioso, no de Torah. El centro del aprendizaje tiene forzosamente que ser el alumno. Y justamente para ver qué quiere el alumno hay que formar un vínculo. Un vínculo que tiene que ir desde el conocimiento mismo de los estilos de aprendizaje que tiene el alumno, que me parece que esta plática sería de todo el día si nos metiéramos en eso,
Pero hay alumnos que son visuales, hay alumnos que necesitan escribir, hay alumnos, que son hiperactivos, hay alumnos que tienen handicaps intelectuales para poder manejarse en un entorno. Entonces, si nosotros tratamos a nuestra masa de alumnos como iguales, pues ya la estamos regando. Un líder, un maestro, un padre inspirado goza de la empatía. ¿Y qué es la empatía? ¿Qué tienen ustedes en la empatía? Sí, exacto, ponerte en el lugar de los... Eso es mucho más complicado de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque somos y tenemos mentes juzgonas.